Bienvenido a Historias Dormidas. Busca tu posición más tranquila en la cama y deja que tu respiración se haga un poquito más lenta. Antes de empezar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo habría sido enfermar en un tiempo sin médicos, sin hospitales, sin siquiera un nombre para las enfermedades? Si este tipo de relatos suaves te acompaña a la hora de dormir, puedes seguir el canal para tener siempre una nueva historia cuando la noche llegue. Ahora sí, cierra los ojos, relájate y déjame contarte la increíble evolución de la medicina. Érase una vez, en un mundo iluminado solo por el fuego y el miedo, que sacarse una astilla podía ser una sentencia de muerte. Una fiebre repentina era una maldición de un dios enojado. La enfermedad era un monstruo aterrador y sin forma que nadie comprendía. Llegaba sin avisar, un fantasma que podía robar a un niño en la noche o abatir al guerrero más fuerte. En este tiempo no existían médicos como los conocemos, ni hospitales, ni nombres para las dolencias que acechaban a la humanidad. Solo existía el misterio del sufrimiento y la búsqueda desesperada de respuestas en oraciones, en sacrificios y en los patrones de las estrellas. Pero, ¿qué pasaría si una persona y luego otra decidieran luchar contra ese monstruo no con rezos, sino con preguntas? ¿Qué pasaría si optaran por mirar no al cielo, sino a la persona que estaba sufriendo? Esta es la historia de cómo nosotros, como especie, lenta y minuciosamente, comenzamos a entender a ese monstruo. Es el cuento para dormir de cómo la medicina evolucionó de la superstición a una ciencia que cambió el mundo. Una historia de héroes que lucharon, no con espadas, sino con bisturís, microscopios y la herramienta más poderosa de todas, la mente curiosa. Comencemos nuestra historia en las brumas de la prehistoria, hace miles y miles de años. Imagina una pequeña comunidad acurrucada contra una vasta e indomable naturaleza. Para estos primeros humanos, el mundo estaba vivo con fuerzas invisibles. Una tormenta repentina era la furia de un dios del cielo, una cosecha abundante, un regalo de la madre tierra, y cuando la enfermedad atacaba, no era diferente. Una tos persistente, una erupción que se extendía, o una mente perdida en el delirio. Estos no se veían como sucesos naturales. Eran castigos, obra de espíritus enfurecidos o una maldición susurrada en el viento. Por eso, tiene sentido que los primeros sanadores no fueran médicos, sino chamanes y sacerdotes. Eran los intermediarios, los que podían hablar con los dioses o negociar con los espíritus. Su medicina era un tapiz de ritual, magia y un conocimiento profundo, aunque a veces defectuoso, del mundo natural. Cantaban, bailaban y realizaban ceremonias elaboradas para apaciguar a las fuerzas divinas que creían responsables. Podían crear amuletos de hueso y piedra para ahuyentar a los espíritus malignos u ofrecer sacrificios con la esperanza de obtener perdón. En la antigua Mesopotamia, este sistema de creencias se volvió realmente sofisticado. Los babilonios y asirios tenían una compleja colección de dioses y demonios, cada uno con el poder de infligir o curar enfermedades. Si caías enfermo, se llamaba a un sacerdote especial, el Ashipu. Él era un diagnosticador de lo sobrenatural. No te tomaría el pulso, analizaría tus sueños, consultaría las estrellas y estudiaría la forma del hígado de un animal sacrificado para averiguar a qué dios habías ofendido. El tratamiento era entonces un proceso de purificación y exorcismo para expulsar la fuerza maligna. Al mismo tiempo, existía otro tipo de sanador, el Asu. Esta era una persona que trabajaba con remedios más terrenales, un practicante que usaba hierbas, minerales y productos animales para tratar los síntomas. Fueron los primeros farmacéuticos del mundo
descubriendo a través de generaciones de prueba y error qué plantas podían aliviar una fiebre y qué cataplasmas podían calmar una herida enconada. Más al sur, a lo largo del Nilo, los antiguos egipcios estaban desarrollando su propia notable tradición médica. Ellos también creían que los dioses y espíritus jugaban un papel central en la salud. Se pensaba que Sekhmet, la diosa con cabeza de león, enviaba plagas, mientras que Thoth, el dios de la sabiduría con cabeza de ibis, era un sanador divino. Pero los egipcios también eran observadores meticulosos del cuerpo humano, una habilidad que perfeccionaron a través de su práctica de la momificación. Al preparar a los muertos para la otra vida, obtuvieron un conocimiento práctico, aunque incompleto, de anatomía. Los textos médicos escritos en papiro revelan un sistema sorprendentemente estructurado. El papiro de Evers, uno de los documentos médicos más antiguos de la historia, contiene más de 700 remedios y fórmulas mágicas para todo, desde mordeduras de cocodrilo hasta lo que hoy podríamos llamar enfermedades psiquiátricas. Muestra que los médicos egipcios reconocían trastornos específicos, examinaban a los pacientes y prescribían tratamientos que incluían remedios herbales, procedimientos quirúrgicos y, por supuesto, oraciones. Aún así, la explicación sobrenatural de la enfermedad siguió siendo poderosa. Una de las prácticas más dramáticas encontradas en todo el mundo antiguo fue la trepanación, perforar, cortar o raspar un agujero en el cráneo humano. Para nosotros suena brutal, pero para la gente de la época era un intento lógico, aunque desesperado, de curación. Creían que afecciones como dolores de cabeza intensos, convulsiones o trastornos mentales eran causadas por un espíritu atrapado dentro de la cabeza, así que crear una abertura era una forma de dejar salir al mal. Los arqueólogos han encontrado cráneos con signos de curación alrededor de estos agujeros, lo que significa que algunas personas realmente sobrevivieron a este aterrador procedimiento. Este era el mundo de la medicina temprana, un paisaje confuso donde la ciencia y la superstición eran inseparables. Un sanador podía recetar un remedio herbal lógico en un momento y un conjuro mágico al siguiente. Durante miles de años, la humanidad estuvo estancada, atrapada entre observar el mundo y explicarlo a través de lo sobrenatural. La enfermedad era un misterio divino y durante mucho tiempo pareció que siempre lo sería. Nuestra historia ahora viaja a la soleada isla de Kos en la antigua Grecia, alrededor del siglo V a.C. Aquí, en una época de grandes filósofos y artistas, nació un hombre que lo cambiaría todo. Su nombre era Hipócrates. Aunque no conocemos muchos detalles sobre su vida, su influencia fue tan profunda que todavía se le llama el padre de la medicina. Hipócrates vivió en un mundo donde la curación todavía estaba profundamente ligada a los dioses. Los enfermos viajaban durante días para llegar a los templos de Asclepio, el dios de la curación, esperando que los visitara en un sueño y les revelara una cura. Pero Hipócrates propuso una idea revolucionaria. ¿Y si la enfermedad no era un castigo de los dioses? ¿Y si, en cambio, fuera un producto de la naturaleza? Esta fue la gran pregunta que puso a la medicina en un nuevo camino. Hipócrates y sus seguidores se atrevieron a sugerir que las enfermedades tenían causas naturales, relacionadas con factores como el medio ambiente, la dieta y el estilo de vida. Fue un momento crucial, el comienzo de la separación de la medicina de la magia. En lugar de preguntar ¿qué dios estaba enojado?, los médicos hipocráticos comenzaron a preguntar ¿qué le pasa al paciente? Practicaron el arte de la observación clínica, enseñando que un médico debe usar sus sentidos, mirar, escuchar y sentir.
registraron cuidadosamente los síntomas, el color de la piel, el sonido de la respiración, la temperatura del cuerpo. Fueron los primeros en describir la progresión de las enfermedades, notando el concepto de crisis, un punto en el que la enfermedad vencería o comenzaría a retroceder. Esto les permitió hacer un pronóstico, una predicción sobre el desenlace, lo cual fue una nueva y poderosa herramienta. Documentaron numerosas condiciones tan claramente que sus descripciones siguen siendo reconocibles hoy. De hecho, los dedos en palillo de tambor, un signo de enfermedad pulmonar y cardíaca crónica, a veces todavía se llaman dedos hipocráticos. En el corazón de su filosofía estaba la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Creían que una persona sana tenía estos 4 fluidos en perfecto equilibrio. La enfermedad ocurría cuando uno estaba descompensado. Una fiebre, por ejemplo, podía verse como un exceso de bilis amarilla, fuego y calor, mientras que la depresión podía atribuirse a demasiada bilis negra, lo que llevaba a un temperamento melancólico. Ahora, la teoría de los humores era completamente errónea, pero fue un salto monumental hacia adelante. Ofreció un marco racional y natural para comprender la salud, trasladando la causa de la enfermedad de los caprichos de los dioses a un sistema dentro del cuerpo. Los tratamientos que surgieron de ella, como las sangrías y las purgas, parecen duros hoy, pero se basaban en la teoría científica de la época, con el objetivo de ayudar al cuerpo a restaurar su propio equilibrio. Quizás el legado más duradero de esta era es el juramento hipocrático. Esta promesa sagrada estableció un código de ética para los médicos, aunque la famosa frase «primero, no hacer daño» es en realidad un resumen posterior. El juramento en sí está lleno del espíritu de ese principio, requiriendo que los médicos actúen en el mejor interés de sus pacientes, protejan su privacidad y se abstengan de cometer fechorías. Esto estableció la medicina no solo como una ciencia, sino como una profesión moral. Hipócrates y sus seguidores no tenían todas las respuestas. Su conocimiento de anatomía era limitado porque la disección humana era tabú, pero encendieron una vela en la oscuridad. Enseñaron al mundo a buscar causas en la naturaleza, a observar con cuidado, a razonar a partir de la evidencia y a tratar al paciente, no solo la enfermedad, con compasión. La pregunta del sabio había sido formulada y el largo viaje para encontrar la respuesta real finalmente había comenzado. Después de la chispa del pensamiento hipocrático, nuestra historia se traslada al poderoso Imperio Romano. Los romanos eran ingenieros brillantes y aplicaron esta habilidad a la salud pública, construyendo acueductos para agua potable, baños públicos para la higiene y sistemas de alcantarillado para evacuar los desechos. Incluso establecieron los primeros hospitales para atender a sus soldados enfermos. La figura médica más famosa de esta era fue un médico griego llamado Galeno. Era brillante, ambicioso y escribió una cantidad increíble, pero la disección humana seguía estando prohibida, por lo que Galeno hizo lo siguiente mejor. Diseccionó animales, cerdos, cabras y simios, creyendo que su anatomía era lo suficientemente parecida a la nuestra. Hizo descubrimientos asombrosos, demostrando que las arterias transportan sangre, no aire, y que el cerebro controla el cuerpo. Amplió la teoría humoral, y su trabajo fue tan completo que sus escritos se convirtieron en la verdad absoluta e incuestionable en la medicina occidental durante la asombrosa cifra de 1300 años. Pero esta perfección tuvo un costo. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa entró en un periodo a menudo llamado la Edad Media.
Gran parte del conocimiento científico del mundo clásico se perdió. El enfoque de la curación a menudo volvió a lo sobrenatural, con la enfermedad vista ampliamente como un castigo de Dios por el pecado. Sin embargo, la vela encendida por los griegos no se extinguió por completo. Fue cuidadosamente custodiada en dos lugares. Primero, en los monasterios cristianos, donde los monjes copiaron y conservaron minuciosamente los textos antiguos de Hipócrates y Galeno. Estas bibliotecas se convirtieron en las únicas guardianas del conocimiento médico en un mundo en gran parte analfabeto. Mientras tanto, mientras Europa dormía, una nueva y brillante luz estaba amaneciendo en el mundo islámico. Desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, la Edad de Oro islámica vio una explosión de ciencia y cultura. Eruditos en ciudades como Bagdad y Córdoba buscaron activamente el conocimiento, traduciendo las grandes obras griegas y romanas al árabe. Pero no solo preservaron este conocimiento, también lo desarrollaron. Pensadores como Al-Razi fueron los primeros en distinguir con precisión entre la viruela y el sarampión. Aún más influyente fue Ibn Sina o Avicena. Su obra maestra, El Canon de la Medicina, fue una enciclopedia sistemática que combinaba las enseñanzas de Hipócrates y Galeno con nuevos descubrimientos islámicos e indios. Fue tan clara y organizada que, cuando se tradujo al latín, se convirtió en un libro de texto médico central en las universidades europeas durante más de 600 años. Los médicos islámicos también fueron pioneros en nuevos tipos de hospitales públicos, llamados bimaristanes, que fueron de los primeros en tener salas separadas para diferentes enfermedades y personal profesional. Así, mientras la medicina en gran parte de Europa estaba en un sueño largo y profundo, sus sueños se mantenían vivos en los monasterios. Y en las vibrantes ciudades del mundo islámico estaba bien despierta, creciendo y brillando intensamente. Fue este conocimiento enriquecido el que finalmente regresaría a Europa, preparando el escenario para un gran despertar. La larga noche estaba terminando y un nuevo amanecer estaba a punto de llegar. Nuestra historia llega ahora al Renacimiento, un periodo de renacimiento que comenzó en Italia en el siglo XIV. Fue una era de exploración, arte e invención, con un nuevo espíritu de atreverse a ver las cosas por uno mismo, en lugar de simplemente confiar en autoridades antiguas. Durante más de 1000 años, Galeno fue la ley. Pero tenía un secreto. Nunca había diseccionado un humano. Todo su sistema se basaba en animales. Y en el Renacimiento, algunas personas valientes comenzaron a sospechar que el mapa del cuerpo humano de Galeno podría estar equivocado. El héroe de este capítulo es un joven médico flamenco llamado Andreas Vesalius. Nacido a principios del siglo XVI, Vesalius estaba obsesionado con la anatomía. Como estudiante se frustró con los profesores, que solo leían los textos de Galeno. Vesalius creía que la única forma de aprender era hacerlo él mismo, por lo que comenzó a conseguir cuerpos de criminales ejecutados para la disección, una práctica controvertida y peligrosa. En 1543, con solo 28 años, Vesalius publicó De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano. Fue una obra maestra, llena de ilustraciones anatómicas asombrosamente precisas, basadas en sus propias observaciones, y expuso más de 200 errores en el trabajo de Galeno. Vesalius demostró que el maxilar inferior humano es un solo hueso, no dos como el de un simio. El esternón humano tiene 3 segmentos, no 7. Estos detalles pueden parecer pequeños, pero su implicación fue enorme. Si Galeno podía estar equivocado sobre la estructura del cuerpo, ¿sobre qué más estaba equivocado?
Vesalius había creado un nuevo y fiable mapa del cuerpo humano. Mientras Vesalius corregía el mapa, otra revolución estaba ocurriendo en el campo de batalla. La cirugía era un asunto brutal, practicado por cirujanos barberos de clase baja. El tratamiento para las heridas de bala era especialmente horrible. Vertían aceite hirviendo en la herida, creyendo que la pólvora era venenosa. Entra Ambroise Paré, un humilde cirujano barbero francés en el ejército. Un día en 1537, durante una sangrienta batalla, a Paré se le acabó el aceite hirviendo. Desesperado, improvisó un ungüento calmante de yema de huevo, aceite de rosa y trementina. Pasó una noche sin dormir, aterrorizado de haber condenado a sus pacientes a la muerte. Para su asombro, a la mañana siguiente, encontró que los soldados que había tratado con su suave bálsamo estaban descansando cómodamente, mientras que aquellos que recibieron el aceite hirviendo estaban febriles y con agonía. Paré se dio cuenta de que el cuerpo podía curarse a sí mismo si se lo trataba con suavidad. Famosamente dijo: "Yo lo vendé y Dios lo curó". También fue pionero en el uso de ligaduras, atar las arterias con hilo, para detener el sangrado durante las amputaciones, un método mucho menos traumático que cauterizar el muñón con un hierro al rojo vivo. Con un mapa correcto de Vesalius y un enfoque humano de Paré, el escenario estaba listo para un descubrimiento más. Siguiendo a Galeno, todos creían que la sangre se creaba en el hígado y era consumida por el cuerpo, como combustible en un fuego. Un médico inglés llamado William Harvey se mostró escéptico. Era un experimentador meticuloso. Hizo un cálculo simple pero brillante. Midió la cantidad de sangre bombeada por el corazón con cada latido y se dio cuenta de que en solo una hora el corazón bombeaba más que el peso total de una persona en sangre. Era imposible que el hígado produjera tanta sangre tan rápido. La única conclusión lógica, se dio cuenta Harvey, era que la sangre no estaba siendo consumida, estaba siendo circulada. En 1628 publicó sus hallazgos demostrando que la sangre se mueve en un circuito continuo, desde el corazón a través de las arterias y de regreso al corazón a través de las venas. Había descubierto el sistema circulatorio. Esta fue la ruptura final con Galeno. El cuerpo no era solo una colección de humores, era un sistema dinámico que podía entenderse. El gran despertar estaba completo. A pesar de todo el progreso increíble, el mayor misterio persistía. Los médicos ahora tenían un mapa preciso del cuerpo, pero aún no tenían idea de qué causaba realmente la enfermedad, por qué las plagas barrían las ciudades. La vieja teoría humoral se estaba desmoronando, pero nada la había reemplazado. Nuestra historia ahora salta al siglo XIX. El héroe que finalmente desenmascararía al fantasma no era un médico, sino un químico francés llamado Louis Pasteur. Su viaje comenzó, curiosamente, en una cervecería. Se le pidió que averiguara por qué el alcohol de una destilería local se estaba agriando. Mirando bajo su microscopio, vio que el alcohol bueno estaba lleno de diminutas células de levadura redondas, mientras que el agrio tenía pequeños organismos en forma de bastón. Se dio cuenta de que la fermentación no era solo un proceso químico, era biológico, causada por microorganismos vivos. Desarrolló un método de calentamiento suave para matar los microbios no deseados, un proceso que todavía llamamos pasteurización. Esto despertó una idea poderosa. Si las pequeñas criaturas podían estropear el vino, ¿podrían también estropearnos a nosotros? ¿Podrían ser la causa de la enfermedad? La teoría predominante era la generación espontánea, la idea de que los microbios
podían surgir simplemente del polvo y la descomposición. En una serie de experimentos elegantes con matraces con cuello de cisne, Pasteur probó que la vida solo proviene de la vida. Gérmenes invisibles estaban por todas partes, solo esperando un lugar para crecer. Este fue el nacimiento de la teoría de los gérmenes de la enfermedad. La carrera para identificar los gérmenes específicos que causaban las enfermedades humanas estaba en marcha. Un médico alemán llamado Robert Koch se convirtió en el gran rival de Pasteur. Koch era un científico brillante y metódico que desarrolló nuevas técnicas para cultivar bacterias en cultivos puros, en medios sólidos. Usando estos métodos, persiguió a algunos de los mayores asesinos de la humanidad. En 1876, probó que una bacteria específica causaba el anthrax. En 1882, identificó la bacteria de la tuberculosis y en 1883, la del cólera. Estableció un estricto conjunto de criterios, los postulados de Koch, que se convirtieron en el estándar de oro para identificar agentes infecciosos. El descubrimiento de los gérmenes transformó la medicina. Un cirujano británico llamado Joseph Lister, leyendo el trabajo de Pasteur, razonó que estos gérmenes debían ser la causa de que las heridas se infectaran. Comenzó a experimentar con ácido carbólico como antiséptico, rociándolo sobre instrumentos y heridas. Los resultados fueron dramáticos. Las tasas de infección en su sala se desplomaron y los hospitales comenzaron a transformarse de casas de muerte en lugares de curación. La teoría de los gérmenes también allanó el camino para las vacunas. La historia comienza un poco antes, con un médico rural inglés llamado Edward Jenner. A finales del siglo XVIII, notó que las lecheras que contraían una enfermedad leve llamada viruela bovina parecían ser inmunes al aterrador flagelo de la viruela humana. En 1796, en un experimento audaz, tomó pus de una llaga de viruela bovina e inoculó a un niño de 8 años. El niño tuvo una ligera fiebre, pero cuando Jenner luego lo expuso a la viruela, se mantuvo sano. Esta fue la primera vacuna del mundo, nombrada a partir de vaca, la palabra latina para vaca. Pasteur llevó esta idea al siguiente nivel. Teorizó que si un microbio podía ser debilitado o atenuado, podría usarse para producir inmunidad sin causar una enfermedad grave. Su equipo lo descubrió por accidente con un cultivo olvidado de cólera aviar. Continuó creando vacunas para el anthrax y, lo más famoso, para la rabia. El enemigo invisible había sido encontrado. El fantasma tenía un rostro, 1.000.000 de caras diminutas, visibles solo a través de un microscopio. El trabajo de Pasteur, Koch, Jenner y Lister le dio a la humanidad un nuevo conjunto de armas: saneamiento, antisépticos y vacunas. Por primera vez, no solo estábamos tratando enfermedades, las estábamos previniendo. Los descubrimientos del siglo XIX encendieron un fuego bajo el progreso médico. El siglo XX vio cómo ese fuego explotaba en una supernova de innovación, una era de milagros. Durante miles de años, una infección grave era a menudo una sentencia de muerte. Todo eso cambió con uno de los accidentes más afortunados de la historia. En 1928, un bacteriólogo escocés llamado Alexander Fleming regresó de vacaciones a su laboratorio, notoriamente desordenado. Notó que una de sus placas de Petri con bacterias había sido contaminada por una mota de moho, pero alrededor del moho las bacterias mortales habían muerto. Algo en ese moho era letal para los gérmenes. Fleming identificó el moho como penicillium y llamó a la sustancia que producía penicilina. Durante una década, siguió siendo una curiosidad de laboratorio.
No fue hasta la Segunda Guerra Mundial que un equipo en la Universidad de Oxford, dirigido por Howard Florey y Ernst Chain, descubrió cómo purificarla y producirla en masa. Su primer ensayo en humanos fue en un policía que se estaba muriendo de una infección, después de rascarse la cara con una espina de rosa. Tuvo una recuperación milagrosa, pero su pequeño suministro se agotó, la infección regresó y él murió trágicamente. El caso resaltó la necesidad desesperada de más. Pronto, la penicilina se estaba produciendo por toneladas, salvando innumerables vidas. La era de los antibióticos había comenzado. Otro milagro de esta era fue para la diabetes. Un diagnóstico era una sentencia de muerte, especialmente para los niños. Un joven cirujano canadiense, Frederick Banting, estaba convencido de que podía aislar la misteriosa sustancia antidiabética del páncreas, que él y otros llamaron insulina. En el verano de 1921, trabajando con un estudiante llamado Charles Best, Banting aisló con éxito la sustancia de perros. En enero de 1922, un niño de 14 años llamado Leonard Thompson, que se estaba muriendo de diabetes, se convirtió en la primera persona en recibir una inyección de insulina. Su condición mejoró casi de inmediato. Lo que había sido una enfermedad fatal ahora era una condición manejable. Luego, en 1953, se desveló el secreto de la vida misma. En la Universidad de Cambridge, James Watson y Francis Crick resolvieron el enigma de la estructura del ADN. Su avance dependió del crucial trabajo de difracción de rayos X de Rosalind Franklin, cuya famosa Foto 51 fue la pieza clave de evidencia que reveló que el ADN era una doble hélice. Esta elegante estructura de escalera retorcida explicaba cómo las instrucciones de la vida podían copiarse y transmitirse, abriendo la puerta a la era de la genética. Al mismo tiempo, los cirujanos se aventuraban en un territorio que antes se consideraba imposible. El sueño de reemplazar un órgano fallido siempre fracasaba porque el sistema inmunológico del cuerpo rechazaba el tejido extraño. Pero el doctor Joseph Murray creyó que podría funcionar en un caso específico: gemelos idénticos. El 23 de diciembre de 1954, Murray realizó el primer trasplante de órgano exitoso del mundo, moviendo un riñón sano de un hermano gemelo a otro. La operación fue un éxito, lanzando el campo del trasplante. De los antibióticos a la insulina, de nuestro propio código genético a reemplazar órganos fallidos, el siglo XX fue un testimonio del poder acumulativo de la ciencia. Cada milagro se construyó sobre los cimientos colocados por quienes vinieron antes. El monstruo de la enfermedad finalmente estaba siendo empujado hacia la luz conclusión, y así, nuestro cuento para dormir llega a su fin. Hemos viajado desde un momento en que una astilla era una amenaza aterradora hasta una era de medicina genética. Hemos visto cómo el monstruo de la enfermedad se transforma de un dios vengativo en una bacteria, de un desequilibrio de humores en un gen defectuoso. La historia de la medicina es nuestra historia, nuestro miedo a la muerte, pero también nuestra curiosidad ilimitada, persistencia obstinada e increíble capacidad de compasión. El viaje está, por supuesto, lejos de terminar. Nuevos monstruos siempre están emergiendo, pero mientras cierras los ojos, descansa sabiendo que ya no los enfrentamos con encantamientos y miedo. Los enfrentamos con ciencia, colaboración y la valentía colectiva de millones de sanadores que han llevado la antorcha transmitida por Hipócrates. La evolución de la medicina es quizás el mayor logro de la humanidad, una historia escrita a lo largo de miles de años por innumerables héroes que eligieron hacer preguntas, observar
desafiar y cuidar. Es una historia que nos asegura que incluso en la más oscura de las noches, siempre hay esperanza para un amanecer más saludable. Gracias por mirar y dulces sueños.